Hola, hola. En esta sesión vamos a analizar el uso de la coma en tres construcciones muy comunes en la escritura académica, así como en preguntas de exámenes de admisión a universidades peruanas. Esta sesión tiene un enfoque preuniversitario y en ella vamos a explicarte en qué consisten estas tres construcciones, cuándo utilizar la coma, cuándo no y cómo evitar algunas confusiones en torno a ella. Mi nombre es César Lima y este es un video para Modo Pizarra. Bienvenidos. Si te estás preparando para el examen de admisión de una universidad peruana y has recibido clases de signos de puntuación, debes conocer esta norma de uso de la coma. Si estás frente a una oración compuesta cuya segunda proposición está encabezada por la conjunción porque, debes escribir una coma antes de esa conjunción. Asimismo, si la oración compuesta tiene la segunda proposición encabezada por la conjunción entonces, también debes escribir una coma antes de esa conjunción. Esta norma de uso de la coma antes de los conectores o en oraciones compuestas, subordinadas, causales o consecutivas, sea el nombre con el que lo tengas en mente, son muy eficaces y son muy usadas por los postulantes. O sea, quiero decir, nadie se equivoca en escribir una coma antes del porque o antes del entonces. Yo quiero partir de estos dos ejemplos porque tienen mucho parecido con las tres construcciones que vamos a analizar hoy día. ¿En qué se parecen? En primer lugar, en que las construcciones que vamos a trabajar hoy son oraciones compuestas. Entonces, tienen dos partes, solo que tienen un nombre específico para cada parte. La primera se llama prótasis y la segunda apódosis. Como son oraciones compuestas, cada parte tiene su verbo, cada proposición tiene su verbo. Además, hay una diferencia entre estas dos oraciones compuestas y las tres construcciones. ¿Cuál es esa diferencia? Si te fijas, la conjunción en este caso encabeza la segunda proposición. En cambio, en las construcciones que vamos a analizar hoy día, la conjunción encabeza más bien la primera proposición. Encabeza la prótasis, está adherida a la prótasis. Entonces, cuando veamos cada caso te vas a percatar de cómo esta característica es muy importante para reconocerla. Veamos el primer caso. La prótasis está encabezada por la conjunción sí y la primera proposición es la condición para que pueda realizarse la proposición principal de la oración, que es la apódosis. Veamos un ejemplo. Si envié el link temprano, me conectaré. Claramente, me conectaré es la proposición principal de esta oración, pero que está condicionada a la realización de la prótasis. La prótasis entonces sería si envía el link temprano y la apódosis me conectaré. Para el segundo caso, la prótasis está encabezada por la conjunción aunque, es una conjunción concesiva, por eso es que es una construcción del mismo nombre. ¿Qué cosa es esta primera proposición para la segunda? Es un obstáculo, pero fíjense que no es un obstáculo cualquiera, es un obstáculo que no va a evitar que se realice la acción principal. Entonces voy a escribir acá obstáculo que no evita, ¿ok? Obstáculo que no evita la acción principal de la oración. Veamos un ejemplo. Aunque tenga que renunciar, no cederé. Para que pueda cambiar de opinión, esta es la acción principal. Un obstáculo sería que se vea obligado a renunciar, pero esta persona está dispuesta a renunciar con tal de no ceder. Nos comunica que este es un obstáculo, pero que no va a impedir que pueda él realizar la acción principal. Entonces la prótasis sería aunque tenga que renunciar y la apódosis no cederé. Para el tercer caso, la conjunción para encabeza la prótasis y la primera proposición sería la finalidad con la que se realiza la acción principal de la apódosis. Veamos el ejemplo. Para que apruebes el examen, practica diariamente. Ese practica diariamente, que es la proposición principal, tiene un objetivo, una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Que se apruebe el examen. La prótasis sería para que apruebes el examen y la apódosis practica diariamente.
Como puedes notar, es muy sencillo reconocer una construcción condicional, concesiva o final. Lo único de lo que hay que asegurarse es que cada proposición tenga un verbo, que la conjunción esté encabezando la primera proposición y que la primera sea prótasis y la segunda apódosis. ¿Ok? ¿Cuál es la norma del uso de la coma para estas construcciones? Es muy sencilla. Se debe agregar coma después de la prótasis de estas construcciones condicionales, concesivas y finales. Entonces, diferencias la prótasis de la apódosis y al final de la prótasis le agregas una comita. Tan sencillo como eso. ¿Por qué entonces hay algunos estudiantes que tienen algunos problemas con estas construcciones a la hora de puntuar? Varias razones. La primera y la más sencilla de todas, es que algunos postulantes creen que la construcción condicional debe comenzar con sí, que la concesiva debe comenzar con aunque y que las finales deben comenzar con para. Y en su cabecita tienen, si una oración comienza con para, coma en medio de la oración, ¿no? Así lo dicen los chicos. Si una oración comienza con sí, coma en medio de la oración. No está mal. No obstante, en el examen de admisión de tu universidad podrían variarte la conjunción concesiva, por ejemplo, por un aun cuando, por un pese a que, por un a pesar de. La construcción va a seguir siendo concesiva porque estas son conjunciones concesivas. No va a dejar de ser una construcción concesiva, por lo tanto, con el aun cuando también tienes que escribir la coma. Entonces, no nos distraigamos. Debemos entender que yo estoy escribiendo el sí, el aunque y el para como modelos, que son los más prototípicos, los más frecuentes. Pero eso no significa que sean los únicos. Pueden cambiarles la conjunción y por eso es importante conocerlas y también saber sus funciones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera razón por la que podríamos entrar en conflicto con las puntuaciones en este tipo de construcciones. Entonces, el estudiante que dice, aun cuando tenga que renunciar no seré, no, esa no me parece una de las reglas que yo memoricé. Yo recuerdo una con aunque, pero con aun cuando no. Cuidado con este aun cuando, porque yo hice una universidad bastante mala, o sea, malintencionada, que obviamente era una oración incompleta o era una pregunta de conectores, no recuerdo bien, pero entraba en el espacio en blanco un conector concesivo y el aun cuando es una conjunción concesiva, o sea, sí completaba la oración. El único detalle es que esta universidad había tildado el aun y ahí sí ya no es la conjunción concesiva. La conjunción concesiva es sin tilde, tener mucho cuidado. Muchos chicos que no sabían que el aun cuando como conjunción concesiva no se tilda, marcaron esa alternativa porque sonaba bien. Claro, hay muchos chicos que resuelven con el oído. Bien, entonces esa es la primera razón por la que un estudiante podría equivocarse al momento de puntuar una construcción de este tipo, porque considera que la conjunción, la única conjunción que debe encabezar una construcción condicional es el sí, y eso no es cierto. ¿Cuál sería la segunda razón? La segunda razón tiene que ver con el orden de redacción de estas oraciones. Como puedes ver, hemos visto el caso de que primero se redacta la prótasis y luego la apódosis. O sea, conjunción, prótasis, apódosis. Pero resulta que este orden no tiene que ser así necesariamente. Muchas veces el orden en la universidad a la que tú postulas podría estar alterado. ¿Qué quiero decir con esto? Primero redactan la apódosis y luego la prótasis. No deja de ser una construcción condicional, concesiva o final. Observa estos ejemplos. Mira, me conectaré es la apódosis, que en este caso está redactado inicialmente. Y si envié el link temprano es la prótasis, está redactado en un orden inverso. Lo mismo pasa acá, es la misma oración, solo que están con los elementos invertidos. La misma oración con los elementos invertidos. No deja de ser una construcción condicional, concesiva o final, por el orden en el que están dispuestas las partes. Pero resulta que cuando el orden es primero la apódosis y luego la prótosis, no es necesario colocar la coma. No escriba coma si el orden es invertido. Si está primero la apódosis y luego la prótesis, no tienes que escribir coma.
Ah, profesor, entonces para escribir la coma tiene que estar conjunción, prótasis y apódosis. Sí, sí. Es más, la regla dice después de la prótasis, ¿no? No dice después de la apódosis, es después de la prótasis. Por lo tanto, no hay que confundir. ¿Esta es una construcción condicional? Sí, pero no debe usar coma porque el orden de los elementos está invertido. Cuando el orden está invertido, no debe escribirse coma. La última razón por la que un estudiante podría tener conflictos con este tipo de oraciones es la norma de uso de la coma, más conocida como coma hiperbática. Ustedes saben que cuando vayan a la universidad van a redactar las oraciones en un orden lógico. ¿Qué significa esto? Primero el sujeto, luego el verbo y luego sus complementos. Yo voy a redactar aquí una oración para mostrarte cuál sería el orden lógico de redacción de una oración. Tengo: Cayetana, Camila y Alejandro juegan en la piscina. Observa que en esta oración el verbo es juegan. Si yo le pregunto, si quiero analizar la oración y le pregunto al verbo ¿quiénes juegan?, porque está en plural el verbo, la respuesta será Cayetana, Camila y Alejandro. Todo esto constituiría el sujeto y lo demás el predicado. En el predicado, en la piscina es el lugar donde se realiza la acción. Por lo tanto, este sería un complemento circunstancial del lugar. ¿Sí me están entendiendo esto? Ojalá. Qué bueno. Resulta que si ese circunstancial, por cuestiones de estilo, por decisión del escritor, pasara a la primera parte de la oración y la redacción resultante fuera en la piscina, dándole énfasis al lugar donde ocurre la acción, en la piscina juegan, ahí viene el verbo, Cayetana, Camila y Alejandro, ¿ok? Entonces estaríamos viendo que el orden se ha alterado. Ya esto en literatura se llama hipérbaton. ¿Estamos de acuerdo? Algunas universidades a este fenómeno le llaman circunstancial movido. Claro, porque el circunstancial que normalmente se escribe hacia el final de la oración se ha movido al inicio de la misma. Entonces, escriben una coma acá. De hecho, le llaman coma de circunstancial movido y otros coma de hipérbaton por la figura en el desorden de la oración. ¿Ok? Entonces, esta coma que se escribe por haber movido el circunstancial hace creer a muchos chicos que en esta oración que ustedes ven, si envíe el link temprano, me conectaré. Si se percatan, este último elemento de la oración está pasando a ser el primero. Y luego viene el resto. Entonces ellos piensan en su cabecita, ajá, aquí está el circunstancial movido. Pero no, pues, no. Y está ocurriendo lo mismo con no seré y está ocurriendo lo mismo con practica diariamente. Piensan que está dándose esta norma de uso de la coma. Lo primero que tengo que decir es que esta norma de uso está dictada o está dada para oraciones simples. ¿Qué es una oración simple? Una oración con un solo verbo. Si tú te percatas en esta oración, Cayetana, Camila y Alejandro juegan en la piscina, juegan es el único verbo de la oración. En cambio, todas las construcciones que estamos analizando son oraciones compuestas. Esta regla cumple solo para oraciones simples, no para oraciones compuestas. Esa es la primera razón por la que no deberías escribir coma acá. O sea, piensan, como se está moviendo del final al inicio, ha habido una permuta en el orden, entonces debo escribir la coma. No, estás ante una oración compuesta. Hay otra razón por la que esta norma de uso de la coma que aplica para el circunstancial movido no debe aplicar para las construcciones que hemos analizado. Es que esta coma de circunstancial movido no está recomendada para circunstanciales breves. Cuando el circunstancial es extenso, se puede escribir esa coma. Incluso ahí es opcional, pero cuando es breve no se debe escribir la coma. Entonces, ni siquiera por eso es que podrías decir que acá debe haber coma.
Como puedes ver, esta coma de circunstancial movido, cuando el circunstancial es breve, no debería escribirse la coma, ¿ok? Solamente cuando el circunstancial es largo, e incluso ahí es opcional. Entonces, creo que con esto está claro cuándo debo utilizar la coma, cuando la prótesis está primero y la apódosis después. Si el orden está invertido, no debe escribirse coma. No debe confundirse la coma de circunstancial movido que se aplica para oraciones simples con las comas para oraciones compuestas, subordinadas, adverbiales, que es el caso que hemos desarrollado hoy día. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao. Ya sabes, si esta vez no ingresas,